Saludos cordiales, mi nombre es González Heredia Julio Alessandro Ruiz. El día de hoy nos iremos al laboratorio número 1 de electrónica, en el cual los alumnos enfrentaremos un desafío de medir corrientes eléctricas usando materiales específicos como el protoboard, el multímetro y las resistencias, con el objetivo de crear circuitos en serie y en paralelo. Entonces, en este laboratorio número 1 lograremos comprender cómo funcionan estos circuitos. A continuación, demostraremos cómo. El protobar, utilizada en electrónica para prototipar circuitos electrónicos de manera rápida y sin necesidad de estar soldando y desoldar componentes electrónicos. Se encarga de proporcionar una plataforma donde puedes conectar componentes electrónicos de forma temporal, ya que los puedes quitar luego, y probar circuitos electrónicos de manera simple. En el caso del multímetro, tenemos que es un instrumento de medición utilizado en electricidad y electrónica para determinar corriente, voltaje y resistencia, entre otras magnitudes electrónicas. En el caso de fuente regulada o fuente de poder, es un dispositivo electrónico que suministra una tensión de salida constante y controlada. En el caso de las resistencias tenemos que son unos componentes electrónicos que se utilizan para controlar el flujo de corriente electrónica en un circuito electrónico. Y en el caso de los jumpers o cables, son cables cortos utilizados para conectar componentes en los protobars ya mencionados y otros dispositivos electrónicos. Profesor, mi nombre es Gonzalo y está con horas y le voy a presentar las clasificaciones que tiene el multímetro. El primero que tenemos es el voltaje, que como se ve da 0,0. Luego los amperios, que este es su resultado. Y el ohmio, que este es su resultado. En este caso podemos observar la fuente de energía que está previamente conectada a un toma corriente. Acá hay dos opciones, así como usamos el multímetro, pero acá vamos a usar solamente la fuente de energía y acá la vamos a regular, ya que hay especificaciones de cuánto voltaje se puede usar, de 0 a 30, y con esta ruedita podemos ir aumentándole. Si queremos usar 5 voltios solo en esta fuente, acá tenemos dos extensiones que también se usan en el multímetro. Si queremos usar 10 voltios, 20 voltios y 30 voltios. Esa es la manera de cómo configurar lo que sería esta fuente de energía. A continuación vamos a hacer la actividad 2, que es circuito en series, y vamos a utilizar las herramientas que es una resistencia de 1.5, ahí lo podemos medir, una resistencia de 2K, ahí lo estamos midiendo, y una resistencia de 10K. Para hacer el circuito en serie tenemos que poner las resistencias en serie, como se dice, que es de menor resistencia a mayor resistencia. Estamos poniendo la resistencia de 1.5K de ohmios. A continuación ponemos la de 2K de ohmios. Como es en serie, se tiene que poner acá abajo y hacer la unión correlativa, y el de que es 10K. Y así hacemos un circuito en series con las resistencias ya anteriormente dichas. Actividad 2, realizaremos la serie en paralelo. Primero que nada vamos a medir las resistencias. Como se puede observar, esta resistencia es de 1500. A continuación la otra. Y esta se puede ver que, se puede apreciar de que es de 1000. Y por último, la resistencia de 300. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner las resistencias
Vamos a insertarlas por aquí, tal que sean paralelo, ¿no? O sea, paralelo de arriba hacia abajo. Vamos a poner una más por acá, otra por aquí. Y ya estaría la serie en paralelo. Muchas gracias. Respondiendo a lo que sería la actividad número 3, acá tengo un protobar y las resistencias necesarias para poder formar un circuito en serie y un circuito en paralelo conectados. Acá voy a hacer la demostración para poder conectarlos. Acá tengo una resistencia de 330 ohms, la cual yo lo colocaré de esta manera. Lo colocaré con tal de que esté en un orden específico para poder ahora conectar lo que sería una resistencia de 1000 ohms, que acá lo tengo. Esta resistencia lo conecto al protobar y ahora voy a agarrar una resistencia de 1500 ohms. Ahora esta resistencia lo coloco acá. Ahora si se dan cuenta, pues sí sigue siendo una resistencia serie, ya que están conectados el uno al otro de manera consecutiva. Ahora para formar lo que sería una resistencia paralela en conjunta, pues sabemos que una resistencia paralela no tiene que estar continua, sino tiene que estar, por así decirlo, una encima de la otra. O sea, no va a estar ahí, sino va a estar una encima de la otra. Lo cual acá yo teniendo otra resistencia de 330 ohms, voy a colocarlo abajo de la que tenía una resistencia de 1500 ohms. Y ahora pues, si lo quiero continuar, voy a sacar una resistencia de 1000 ohms para poder conectarlo abajo de la resistencia de 330 ohms. Y para completar, usaré la resistencia de 1500 ohms aún en la parte de abajo, ya que como se mostró en las dos actividades anteriores, había un circuito en serie usando 3 resistencias y un circuito paralelo usando 3 resistencias. Ahora se conectó estas resistencias para formar lo que sería un circuito completo. Bueno, hablemos de las resistencias fijas, que estas tienen un valor de resistencia constante, que no va a cambiar con la temperatura ni con otros medios externos o internos, las cuales serían resistencias de carbono y resistencias metálicas. En el caso de las resistencias variables, pues las resistencias variables, valga la redundancia, tienen un valor de resistencia que varía, en el cual sí va a afectar lo anterior, en el cual serían los potenciómetros y termistores. Bueno, lo que serían los multímetros analógicos funcionan utilizando un mecanismo electrónico, bueno, electromagnético, electromecánico. Sigue, sabes recordar. En el caso de los multímetros analógicos, funcionan utilizando un mecanismo electromecánico para medir la corriente electrónica, el voltaje o la resistencia. El multímetro digital, pues estos funcionan utilizando un conversor analógico digital, un ADC, para convertir la señal eléctrica analógica en un valor digital que se muestra luego en una pantalla. Bueno, hablando de los potenciómetros, pues tenemos lo que son sus clases, los de ajuste, o sea, lo que serían los timer, los que son lineal, los logarítmicos, que serían los de audio, los multiturn, que serían los de multivuelta, los digitales, que serían los encoder rotativos, y los de deslizamiento. En el caso de los reemplazos de resistencia, pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente: considerar el valor de la resistencia, la tolerancia de esta dentro de los límites y su potencia nominal, para disipar cierta cantidad de potencia y evitar calentamiento y daños tanto en los circuitos como hacia la persona. Observaciones. Como grupo, logramos el objetivo el final, que es conectarlos, crear los circuitos en serie y en paralelo, ya que con la ayuda del profesor nos ayudó a medir las resistencias con la herramienta de multímetro, ¿no? Calculamos las resistencias de 330, de 1000, 1500
y todo esto medido en ohmios, ¿no? Durante el desarrollo del laboratorio tuvimos algunos problemas, ya sea la comunicación, ya que no supimos a cómo comunicar bien con los demás, repartir nuestras actividades. También algunas fortalezas que destacamos del grupo es la participación activa de todo el grupo. Todos siempre querían ayudar, siempre querían participar y también se interesaban por lo que hacíamos. Aún así no había suficientes materiales para todo el equipo. Supimos afrontar eso y llegar al objetivo que se nos pidió, ¿no? Que es básicamente crear las series y las corrientes en paralelo. Muchas gracias. Entonces, concluimos en que la colaboración en el equipo fue esencial para el desarrollo de este informe, ya que sin ella no hubiéramos hecho o no hubiéramos podido lograr el objetivo, el cual sería crear los circuitos en series y en paralelos. También hubo algunas complicaciones que sin ayuda del docente les hubieran sido imposibles resolverlas por nuestra propia cuenta. Encarecidamente le agradecemos también esto al docente. Y sin más que añadir, muchas gracias y esto fue el laboratorio número 1.